Hola, amados. Seguimos con nuestras lecciones. Vamos ya en nuestra cuarta lección de nuestra clase de autoridad y servicio. La lección de hoy se llama La autoridad siempre es delegada. En una cadena hay eslabones y se van amarrando, que van entrelazándose uno al otro, y esa cadena la hace fuerte. Esos eslabones hacen fuerte esa cadena. Los eslabones se van armando, ¿sí? Una cadena no se rompe, ¿sí? La imagen que se usa a veces en el matrimonio del cordón de tres dobleces tiene que ver eso, con estar entrelazados de tal manera de que al momento de querer romper algunos hilos que están entrelazados, es muy difícil romper. Lo mismo sucede en la vida cristiana, en la vida de autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que la autoridad siempre viene de alguien más, comenzamos a entender que hay un enlace que no nos permite ser débiles, sino nos fortalecemos mutuamente. La autoridad, vamos a hablar rápidamente acerca de la autoridad en base a la Escritura. La autoridad viene por una vida de obediencia a nuestra autoridad. Es decir, yo no puedo tener autoridad si no vivo bajo autoridad. Es muy difícil que yo pueda ejercer autoridad sobre mis hijos si no estoy bajo la autoridad de Dios sobre mi vida. La autoridad que Dios ha puesto sobre mí, como mi pastor Elías. Si yo no puedo vivir bajo esa autoridad, difícilmente yo voy a poder ejercer una autoridad sobre mi esposa, sobre mis hijos. Y es precisamente ahí, ¿sí? Jesús, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de algo que sucede en la vida de Jesús. Jesús hacía todo lo que el Padre le pedía. La Biblia dice eso, que Jesús hacía todo lo que el Padre le pedía. Y esto resulta muy sencillo, resulta ser muy fácil cuando nos piden algo que nos gusta que nosotros hagamos. Cuando nuestra autoridad nos dice, haz esto que yo sé que te agrada, y lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría. Pero ¿qué pasa cuando nos pide, nuestra autoridad nos pide algo que no queremos hacer? Y le pasó precisamente a Jesús. Estaba sujeto al Padre, pero aún sujeto a su Padre, llegó un momento en donde Jesús le dijo, ¿se acuerdan en aquel lugar que Jesús le dice, por favor, no quiero hacer esto, que pase de mí esta copa, yo no quiero que esto suceda en mi vida? Plan B, no quiero, Y el Padre, ¿qué le dijo? Parece que no le dijo nada. Órale, vamos, tienes que hacerlo. Cuando nos piden cosas que no nos gustan tanto que hacer, es ahí cuando nos cuesta trabajo vivir bajo autoridad. Cuando nosotros hacemos lo que se nos encomienda, vivimos en obediencia, existe una cobertura de autoridad sobre nosotros, y esa cobertura es la que nos permite a su vez ejercer autoridad sobre otra. Así que, amados, la autoridad se delega. La autoridad se delega y siempre viene de alguien en autoridad. La autoridad viene hacia ti de parte de alguien mayor que tú. Siempre va a ser así. Tú tienes autoridad, ¿por qué? Porque alguien mayor que tú te dio autoridad. Alguien tiene autoridad debajo de ti porque tú delegaste una autoridad, ¿sí? Tú no puedes tomar la autoridad por ti mismo y decir, yo tomé la autoridad, yo soy mi autoridad, y yo vivo autoridad, y yo ejerzo autoridad y tomo autoridad sobre todos. No se puede vivir así. Y es esa capacidad que de vivir en autoridad la que nos permite a nosotros ejercer autoridad. Hay una cadena de mando. Hay una cadena de mando. ¿No se acuerdan la historia? Nos acordémonos de aquella historia de aquel hombre, aquel centurión que llega con Jesús haciendo una petición, y hay una cadena de mando muy interesante. Y hay una figura, la figura del César, este hombre, este centurión, hay una figura del César como máxima autoridad en el ejército romano. Después de esta figura de autoridad, de César, el emperador, viene este hombre centurión, el centurión está bajo autoridad delegada de César. Él se encuentra bajo la cobertura de César,
Pero a su vez, los soldados que están bajo la autoridad de este centurión le obedecen. ¿Por qué? Porque el centurión le obedecen a estos soldados. ¿Por qué? Porque este centurión está sujeto a la autoridad del César. Hay una cadena de autoridad: el César, el centurión, los soldados. Los soldados obedecen al César, al centurión, perdón, porque el centurión obedece al César. La línea de autoridad en la vida, en nuestra relación con Dios, es exactamente la misma. Decíamos en un principio de nuestra clase que Dios es la autoridad máxima. No hay autoridad mayor que Dios. Es la autoridad máxima. Jesús como una persona de autoridad, como un ser de autoridad delegada, se encuentra bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Un hombre que supo estar bajo autoridad en todo momento. Jesús delega su autoridad a la iglesia, y si nosotros como iglesia aprendemos a obedecer a Jesús y a estar bajo la autoridad de Dios, ¿sí?, entonces esa cadena se fortalece. Es Dios como autoridad, Jesús delegando a sus discípulos a sus discípulos, y así hasta llegar a nosotros, y nosotros estamos bajo autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos a los discípulos, y los discípulos tienen a Jesús, y Jesús tiene al Padre. Hay una cadena de autoridad que mientras no se rompa, se fortalece aún más y más. Así funciona la autoridad. La autoridad siempre se delega. La autoridad siempre avanza de esa manera. La autoridad delegada, entonces, en forma de cadena. Cuando tú tienes la autoridad, la puedes delegar a otro. Cuando tú tienes una autoridad, cuando tienes la autoridad, entonces puedes delegar a alguien más. De otra manera, no. Jesús le fue dada autoridad de parte del Padre, y Él a su vez le otorga a sus discípulos para que pudieran cumplir con el trabajo, con la labor que Jesús quería que hiciera, y sus discípulos fueron siguiendo, como decía hace un momento, hasta llegarnos a nosotros. Por eso nosotros podemos decir que podemos vivir bajo autoridad y podemos ejercer autoridad según los principios divinos. Así que, amados, la autoridad se delega en forma de cadena, de la misma manera en que Dios, el Padre, envió a Jesús a sus discípulos, y así hasta llegar a nosotros. Amados, la autoridad, y con esto vamos a cerrar esto, la autoridad se fortalece y afirma por medio de la sujeción. La autoridad se fortalece y afirma por la sujeción. La autoridad se fortalece directamente de esta forma, no por el ejercicio de la misma. Es decir, no porque yo tengo autoridad y tienes que obedecerme, no. La autoridad se fortalece porque hay personas que están dispuestas a estar sujetas. Dicho de otra manera, no importa que también ejerzas la autoridad, porque cómo ejerzas tu autoridad no la va a incrementar definitivamente, sino que abarca solamente áreas hasta donde se delega, pero sí es posible fortalecerla cuando la persona se mantiene adherido a quien se la delegó. Es decir, la única manera en cómo yo puedo ejercer una autoridad sobre la iglesia, sobre el liderazgo o mi liderazgo, la gente que está bajo mi autoridad, la única manera en que yo puedo ejercer autoridad sobre ellas es cuando yo me mantengo sujeto a mi autoridad, que es nuestro pastor, sujeto a nuestra autoridad, y él ejercerá su autoridad mientras él se mantenga sujeto a su autoridad, que es Dios. Y así, o a las personas, y cada uno de nosotros vivimos, cada uno de nosotros vivimos bajo esa autoridad, bajo nuestra autoridad, sujetos, entonces podremos ejercer, y la cadena cada vez se fortalece más y más. La fortaleza de una autoridad, o de la autoridad de Jesucristo, no venía como un resultado de una vida poderosa, llena de milagros y señales, sino como resultado de su sometimiento al Padre. Por eso, todo aquel que desee tener autoridad en esta tierra deberá cuidar su sometimiento a la relación con sus propias autoridades.
Amados,